compañeros, nosotros somos el equipo 2 y les vamos a exponer el tema de estudios observacionales de tipo descriptivo. El equipo está conformado por Daniela Fernández, Hilarino Fuentes, María Guzmán, Abdel García, Lilian Hernández, Yaneli García. Bueno, para comenzar vamos a hablar de la investigación observacional. Esta va a consistir en registrar el comportamiento del entorno habitual del sujeto. Va a tener tres características principales, que son la definición precisa de las condiciones, la sistematización y objetividad y el rigor en el procedimiento del registro. Este método puede ser o no intervencional. Bueno, ahora, un estudio descriptivo va a ser un tipo de metodología a aplicar para deducir un bien o circunstancia que se esté presentando. Este se va a aplicar describiendo todas sus dimensiones y los estudios se van a centrar en recolectar los datos que se describan en la situación tal y como son. Bueno, la epidemiología descriptiva va a considerar 3 puntos. El primero es que la población o los grupos desarrollen la enfermedad o lo hagan con más frecuencia. El segundo es cómo la frecuencia de este varíe a lo largo del tiempo o en poblaciones con diferentes características. Y el tercer punto es que la localización geográfica es más o menos frecuente en dicha enfermedad. Bueno, el objetivo de un estudio descriptivo en primera instancia va a ser identificar los casos de enfermedad, estimar su frecuencia y examinar las tendencias que tenga la población. Y el segundo va a ser justificar los estudios analíticos para probar las hipótesis. Bueno, su función va a ser describir cómo se distribuye una enfermedad o un evento en cierta población, en un lugar y durante un determinado periodo de tiempo, cuál es su frecuencia y cuáles son los factores que están asociados a esta enfermedad. Bueno, compañeros, vamos a hablar de los reportes de casos. Los reportes de casos, como lo dijo mi compañera, va a ser una observación y una descripción de un cuadro clínico. La descripción que se va a realizar va a ser para tener el conocimiento de la historia natural de la enfermedad, descripción de enfermedades raras y la descripción de manifestaciones inusuales de cualquier etiología. Pero en los reportes de casos va a ser que las personas involucradas o los sujetos van a ser menor a 10. Dentro de los reportes de casos vamos a tener características que nos van a ser de utilidad, pero también, como en todo, vamos a tener limitaciones. En las características de utilidad vamos a tener que la vigilancia epidemiológica, formulación de hipótesis para posibles factores de riesgo, obtención de frecuencias y reportar el inicio o presencia de una epidemia. Dentro de las limitaciones vamos a tener subjetividad personal, va a generar sesgos de medición y de reporte de la enfermedad. También no permite comparaciones, ya que solo va a ser un análisis descriptivo y observacional. También dentro de las limitaciones tenemos que representan experiencia limitada a una investigación y por último, la presencia de un factor de riesgo puede ser solo al azar. Bueno, dice que son los diseños más comunes encontrados en las revistas científicas y los reportes de casos de menor a 10 personas van a constituir del 70 al 80% de los artículos publicados en la literatura médica. Y como vamos a recalcar en los reportes de casos, como lo vienen diciendo mis compañeras, solamente va a ser la observación y el registro, sin intervenir en el cuadro natural. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la serie de casos. Estos son estudios que consisten en la descripción detallada y cuidadosa de casos clínicos. Se va a considerar un estudio de casos cuando el número de casos en estudio sea mayor a 10. Estos son para mantener una vigilancia de fenómenos clínicos poco frecuentes, por ejemplo, la farmacovigilancia, para detectar la aparición de efectos adversos graves pero infrecuentes de ciertos medicamentos. Las observaciones realizadas a un grupo de pacientes van a permitir la formulación de hipótesis etiológicas. Estos estudios contienen información adquirida a lo largo del tiempo, por ello la información de una enfermedad o la aparición de un efecto pueden relacionarse con la duración de esta, los cambios en la gravedad o tratamientos previos. Todos los pacientes de la serie de casos van a compartir algo en común, ya sea que presenten la misma enfermedad o que hayan sido sometidos al mismo tratamiento.
Se trata entonces de la observación y descripción de las características de los pacientes que van a presentar un cuadro clínico, una enfermedad poco frecuente, manifestaciones poco usuales de una enfermedad o que han sido sometidos a modificación terapéutica. También respondieron de una manera inusual a un tratamiento. Describe una característica de una enfermedad. Generalmente estos estudios se basan en la aparición de nuevas enfermedades o efectos adversos y sirven para mantener una vigilancia epidemiológica. Aunque estos estudios son útiles para la formulación de nuevas hipótesis, no van a servir para mantener una asociación estadística. La gran limitación de estos estudios es la ausencia de un grupo control, por lo que no se puede probar las hipótesis. El ejemplo clásico de estos estudios son los primeros casos documentados de SIDA, evidenciados con la aparición de neumonía asociada a neumocistis en un grupo de hombres homosexuales en la ciudad de Los Ángeles. Esa serie de casos alertó a la comunidad médica sobre la epidemia de SIDA en el norte de América. Ok, como ya lo explicaron mis compañeros, yo les voy a presentar un ejemplo de serie de casos. En este caso va a ser de la laparostomía contenida con bolsa de Bogotá, resultado de una serie de casos. Bueno, se comunican los resultados observados en una serie de 86 pacientes. Como ya lo explicaron mis compañeros, deben de ser mayor a 10. Con la laparostomía contenida, utilizando bolsa de Bogotá, en términos de morbilidad hospitalaria asociada al procedimiento, la que fue de un 38%, la mortalidad hospitalaria fue de un 12% y tras un seguimiento de 48 meses se verificó que el 60% de los pacientes desarrollaron hernia incisional. Y bueno, ahora en el ejemplo del reporte de casos va a ser de la periquistectomía. En este caso, aquí solamente se va a aplicar en 8 pacientes. Ya como lo mencionó mi compañero, para el reporte de casos solamente va a ser menor a 10 pacientes. Bueno, yo voy a dar lo que son estudios transversales. Bueno, son estudios diseñados para medir la prevalencia de una exposición y o resultado en una población definida y un punto específico de tiempo. Estos estudios no van a necesitar un seguimiento. Lo que sigue. Bueno, estos estudios no nos van a permitir identificar la causa-efecto, debido a que la causa se va a estudiar al mismo tiempo que el efecto. Esto nos quiere decir que no vamos a poder determinar, por ejemplo, en un caso de un niño que es gordito, que desarrolla depresión, no sabemos si desarrolló depresión porque en la escuela le molestaban porque estaba gordito, o la depresión lo llevó a descuidar su peso y pues engordar. La prevalencia es una medida de frecuencia importante, especialmente importante en el médico clínico, debido a la influencia que ejerce en la sospecha de un diagnóstico determinado para futuras investigaciones. Esto nos quiere decir que estamos en cierta población y esto nos va a ayudar para dar diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, en una zona donde una enfermedad está haciendo su auge, pues nos va a ayudar, ¿no? O sea, decimos, pues es la enfermedad, ¿no? Pues ya, descarten las otras. Los estudios transversales proveen una fotografía, esto debido a lo que ya he explicado antes, que va a ser en un específico tiempo y en un específico lugar. El actual estatus de la enfermedad es examinado en relación a su nivel de exposición. ¿Sí? Bueno, vamos a tener ciertos objetivos en un estudio transversal. El primer objetivo va a ser la estimación de la prevalencia de una enfermedad de factores relacionados. En el siguiente objetivo vamos a tener la búsqueda de asociaciones entre el evento de interés y factores relacionados, particularmente para generar hipótesis que puedan probarse con estudios más complejos. Y el último objetivo es medir los cambios y evaluar el impacto de las intervenciones. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un cuadro y bueno, vamos a tener dos tipos de estudios transversales, pues.
Primer tipo de estudio transversal va a ser el descriptivo o analítico. El descriptivo, perdón. Este va a describir la frecuencia de una exposición o resultados en una población definida. Por ejemplo, estudio diseñado para determinar la prevalencia de VIH en mujeres embarazadas residentes en el área de captación de un centro de salud rural en el mes de mayo de 2003. ¿Sí? Luego vamos a tener los analíticos. Los analíticos se recolectan simultáneamente el resultado de interés y potenciales factores de riesgos en una población definida. Luego se compara la prevalencia del resultado en aquellas personas expuestas a cada factor de riesgo con las personas que no fueron expuestas. Por un ejemplo, en el estudio del VIH en mujeres embarazadas se podría recolectar simultáneamente información sobre distintos factores de riesgo, pues el número de compañeros sexuales, si usan protección o no, etc. Bueno, ¿a quién vamos a estudiar? Bueno, para la selección de nuestra muestra tenemos que agarrar una muestra significativa de nuestra población, y esta muestra que agarramos de nuestra población no debe tener muchas diferencias sobre los que no fueron escogidos. Aquí estamos. Bueno, las fuentes de datos. ¿Cuáles van a ser nuestras fuentes de datos? Van a ser entrevistas, y si estamos en algún hospital, la información que nos pueda proporcionar el hospital, etcétera, etcétera. Todo lo que nos pueda dar una información confiable. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos a calcular la prevalencia? La prevalencia se va a calcular con una fórmula que va a ser el número de casos sobre la población de estudio. Y la cuantificación de la relación entre la exposición y el resultado, esta va a ser, igual a la razón de prevalencia, es igual de la prevalencia en los expuestos sobre la prevalencia en los no expuestos. Bueno, ya mencionamos diferentes estudios epidemiológicos en los que estudiamos como tal a un individuo que es componente de una población, pero hay diferentes estudios en los que vamos a estudiar un conjunto o conglomerado de individuos que pues componen la población, y para eso vamos a tener los estudios poblacionales. También lo podemos encontrar como estudios ecológicos o de conglomeraciones, y pues se va a definir como un estudio, como el estudio de un grupo de individuos pertenecientes a la población general que comparten ciertas características, las cuales pueden ser género, edad o si están enfermos o sanos. Y pues los conglomerados pueden estar constituidos por poblaciones, por regiones, o por países, o por miembros de una comunidad. Y pues la característica principal de este tipo de estudios es que se va a contar con la información sobre la exposición al evento para el conglomerado en su totalidad, ya que se va a desconocer las variaciones que cada individuo de una población va a tener, ya que se va a tener un conjunto que va a ser el objeto de estudio. Y generalmente pues vamos a tener una exposición promedio a todo el conglomerado. No va a utilizar la información del individuo de una forma aislada, sino que va a utilizar datos agregados de toda la población. Y pues este grupo también se puede estudiar por diferentes razones, como por ejemplo su respuesta a un medicamento o su riesgo de contraer una enfermedad. Y pues las variables de interés que podemos tener pues van a ser el gasto per cápita, el consumo de alimentos, si consume alcohol o drogas, si también hace uso de distintos servicios, o por ejemplo si también ha consumido tabaco. Y un ejemplo de esto va a ser la relación de la mortalidad que tenemos en la enfermedad coronaria con el consumo per cápita de diferentes cigarrillos. Y pues aquí tenemos una tabla de las ventajas y desventajas de los estudios ecológicos. Y pues como ventaja pues tenemos que estos se pueden estudiar en grandes grupos poblacionales. También tenemos que van a ser activamente fáciles de realizar, así como muy económicos. Y también va a aumentar el poder estadístico, va a aumentar también la variabilidad de exposición, y se pueden utilizar información de estadísticas vitales. Y pues también vamos a tener las desventajas, las cuales pues puede ser que no se tiene información del individuo porque no la podemos descartar y no podemos ver las diferencias a nivel individual. Así que no se puede saber quién sí está expuesto o quién sí desarrolló el evento de interés.
y tampoco se tiene información sobre factores de confusión y no se puede corregir por estos. Okay. Bueno, un ejemplo poblacional, como ya lo mencionó la compañera, va a ser de una población, en este caso va a ser de un país que es en Chile, y se trata de la mortalidad por suicidio en Chile, tendencias en los últimos años, que va a ser desde 1998 hasta el 2011. Y bueno, a través de un estudio poblacional con datos provenientes del Departamento de Estadística, se realizó un levantamiento de etiología y frecuencia por año, la distribución geográfica, el sexo y la edad. Se calcula la mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes. Y en este se verificó la tasa promedio de suicidio en Chile, que fue del 12.1% por cada 100.000 habitantes en el periodo de 2000 al 2011, con tasas mayores en los hombres que en las mujeres y con un riesgo relativo de 5:1. Ok, ahora un ejemplo de corte transversal es la prevalencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en una población general urbana. Se aplicó una escala válida y confiable para determinar el ERGE a 364 sujetos obtenidos de una población general de la ciudad de Temuco. En el periodo del 2002 al 2003, a través de un muestreo por conglomerados, se determinó una prevalencia de ERGE de 52.8% y se verificó además que el 12.6% de los sujetos utilizaba antiácidos o bloqueadores para el control de sus síntomas, y el 66% de ellos jamás había concurrido a un centro de salud para consultar por sus molestias. La siguiente, por favor. Ahora, vamos a tener unos instrumentos para evaluar los estudios observacionales. Entre ellos vamos a encontrar la iniciativa de Storbe, donde va a evaluar el título y el resumen, también la introducción, la metodología que se utiliza, los resultados que se obtienen y la forma de discusión para llegar al resultado. En la iniciativa START se va a constituir por 25 items y un organigrama con el que los autores y revisores pueden apreciar si toda la información relevante está presente. En el grupo MOS se va a tener una lista de comprobación de datos. Estos van a ser específicos para informar que realmente se hizo un metaanálisis de estudios observacionales, y se va a incluir la estrategia de búsqueda, los métodos que utilizaron, los resultados que obtenieron, la forma en la que hicieron el estudio para así tener los resultados y a la conclusión a la que llegaron. Siguiente. En el caso del grupo MINSIR, va a estar constituido por 3 items, el cual el primero va a tener un tipo de diseño, el diseño de estudio que se va a utilizar, que ya, como ya lo vimos, puede ser poblacional o de otro tipo, y en el segundo va a ser el tamaño de población que va a contener este estudio, y la tercera va a estar relacionado con la metodología empleada en el estudio en cuestión. Y bueno, esto nos va a permitir evaluar la calidad metodológica contando con estudios de validez y confiabilidad. Y bueno, pues esto sería todo por parte del equipo 2 y agradecemos su atención. Gracias.